¿Y por qué digo esto? Bueno, pues he tenido ocasión de ver fotografías en las cuales se ven animal vacuno enganchado en ramas de árbol. Se han podido ver animal ovino colgado de los postes de la luz. Es evidente que para que ese animal haya llegado allí ha tenido que ser lanzado. Como ya he dicho antes, si descartamos la teoría de los helicópteros negros y los servicios de inteligencia norteamericanos, solamente nos queda una. Pero vuelvo al tema anterior. ¿Por qué un ser extraterrestre necesita la sangre y determinadas vísceras? Como por ejemplo la lengua. La lengua es un músculo, pero es muy fácil ver cómo en estas mutilaciones la lengua por lo general es extraída. Aparentemente, en la parte inferior de la lengua existe una vena bastante gruesa, la cual efectuar este tipo de extracciones es muy fácil y permite de alguna manera garantizarse el vaciado, si se puede decir así, de sangre del animal. Yo recurro a los libros sagrados y veo que, por ejemplo, en el Deuteronomio es muy fácil ver cómo Yahvé solía hacer extrañas recetas o solicitar extrañas recetas al pueblo hebreo, en las que solía incluir terneros, solía incluir cabrino, bovino, solía incluir a todos estos animales, y era muy explícito cuando hablaba de la sangre. Dice: derramar toda la sangre delante del altar, cubrir el animal con aceite, extraerle las vísceras y luego quemarlas. Era muy habitual que Yahvé utilizase o pidiese este tipo de prácticas. Al parecer, la sangre y los dioses han tenido siempre una extraña vinculación. Afortunadamente, Yahvé no solía con determinada frecuencia sacrificar a humanos. Sí que es cierto que es fácil encontrar en el Antiguo Testamento extrañas referencias, extraños asesinatos y extrañas venganzas sobre determinados humanos o sobre determinadas poblaciones en las cuales, bueno, pues se arrasaba o se asesinaba selectivamente a pueblos cuya genética aparentemente no le interesaba a Yahvé. También es cierto que los pueblos latinoamericanos, el pueblo andino, o todo lo que es Sudamérica, es fácil encontrar dentro de la cultura inca, de la cultura maya y de la cultura azteca la práctica de la ofrenda de sangre humana o de la ofrenda de hombres. Digamos que lo que obtenían o lo que aparentemente debían obtener con este tipo de prácticas es alguna especie de extraña energía que debe desprender la sangre. No desconozco qué tipo de energía puede ser esto, pero sí que es cierto que parece que a estos seres o a estos dioses, si los podemos relacionar con los extraterrestres actuales, parece que les gusta o les agrada la sangre y las vísceras. La sangre y las vísceras, las ofrendas de sangre y vísceras es habitual dentro de las religiones antiguas, mesopotámicas, preincaicas, incaicas e incluso todas las religiones de lo que es la antigua Europa, la Europa más legendaria. Estas prácticas con los años evidentemente han sido desechadas, no obstante queda siempre un simbolismo y una reminiscencia de la ofrenda del pan y la ofrenda de la sangre de Cristo, ¿no? Todo parece que existe ahí de una manera un tanto surrealista. No obstante, nos centraremos sobre el problema de la sangre y la necesidad de sangre de estos seres. Es como si la sangre tuviese algún tipo de característica o tuviese algún tipo de peculiaridad que les es grato a estos seres extraterrestres o a estos dioses. ¿Pero qué puede ser? Puede ser algún tipo de ondas que emite la sangre al ser quemada, porque es fácil observar como en aquellos libros
sagrados o revelados en los que se pedían ofrendas, estos dioses solían ser solícitos a la hora de decir: tira la sangre delante del altar o ofréceme la sangre y después quémala. O incluso en algunos casos, y vemos detenidamente el Deuteronomio, es fácil como ver como el propio Yahvé era el que se encargaba de quemar estas vísceras y esta sangre. Por eso digo, es como que si la sangre emitiese algún tipo de frecuencia o emitiese algo que, si bien no es que sea el alimento, podemos considerarlo como una especie de placer, una droga o una especie de sensación grata. Algo produce en el seno de estos extraños seres este tipo de prácticas, como ya he dicho antes. Entonces, de una manera resumida, la situación quedaría de esta manera. Y yo soy directo, sé que algunos de vosotros me criticaréis, incluso diréis que esta hipótesis lanzada tan claramente puede llegar a ser hasta un poco corrosiva. Veamos. Los extraterrestres, y voy a puntualizar algunos tipos de seres extraterrestres, disfrutan con la sangre de determinados animales. No todos los animales. Disfruta o hace algún tipo de práctica o obtiene algún tipo de energía o se satisface con algún tipo de frecuencia que emiten las vísceras y la sangre al ser quemadas o al ser destruidas. Desconozco a qué tipo de energía se refiere. También puedo afirmar que a lo largo de la historia del hombre, estas prácticas han sido más o menos habituales. Cuando en Europa se dejaron de hacer, se empezaron a hacer en Sudamérica, y cuando se dejaron de hacer en Sudamérica, bueno, pues parece que hay un movimiento continuo geográfico en el cual, bueno, pues siempre ha existido esta necesidad. O se hacía en África, o se hacía en otro tipo de países, por ejemplo también en Australia, algunas tribus. Quiero decir que es como que alguien se moviese geográficamente y de una manera temporal para obtener este tipo de sacrificios. Hoy en día nosotros ya no reconocemos la figura de los dioses como tal, a no ser solamente como una manera, como un mero recuerdo ancestral que nos dicta unos códigos deontológicos de conducta, etcétera. Hoy en día es más fácil para nosotros distinguir la figura de los seres extraterrestres, y entonces ahí es donde ligamos los extraterrestres con los dioses y con las mutilaciones de ganado. Como decía antes, vincular a algunos extraterrestres a lo largo de la historia han necesitado sangre para satisfacer cierto deseo. Ya teorizando más aún, me podría ir a esas extrañas abducciones en las cuales el testigo habla de operaciones. Es muy fácil oír a un testigo hablar de operaciones, tanto en estado de hipnosis regresiva como incluso en conciencia. Ellos parece que se han despertado de un sueño en el cual han tenido un sueño muy vivido y han tenido unas experiencias muy ingratas, en las que unos seres extraterrestres les traían algunas de sus vísceras, luego se las dejaban donde estaban, o les extraían sangre, o les extraían determinadas, incluso los ojos. Ellos han tenido ocasión de ir a algún testigo que decía que le habían extraído los ojos y luego se los habían colocado, que le dolía muchísimo. Todo este tipo de prácticas lo hacían sin ningún tipo de anestesia. Era como que era imprescindible que el sujeto sufriese. Parece que el sufrimiento va ligado también a la producción de esa energía que emite la sangre. Digamos que el sufrimiento, la adrenalina y todo ese tipo de vísceras que desencadenan que el riego sanguíneo se llene de esa adrenalina y esas hormonas que potencian esa reacción de la sangre. Es por tanto muy fácil ver cómo se liga el sufrimiento al ofrecimiento
y al ofrecimiento de animales, y en la antigüedad al ofrecimiento de humanos en los rituales a los dioses, que hoy en día, como ya he dicho antes, vinculo directamente estos dioses a estos seres extraterrestres, a aquellos dioses. Pero claro, si vemos esta fenomenología en estos términos, podemos empezar a pensar de que nos encontramos en una especie, más que de planeta, una especie de granja, en la que nosotros, seres inconscientes, bueno, pues tenemos una función en nuestra vida, una función muy básica, que es la de trabajar, comer, dormir, digamos que nos dan algunos pequeños placeres, divertimentos y pequeñas satisfacciones, pero que de alguna manera nuestra vida va ligada a un fin, el cual sinceramente llego a desconocer, pero sí que es cierto que en determinadas circunstancias, como ya he dicho antes, a lo largo de la historia, parece que cuando la cabaña humana ya es muy amplia, bueno, pues han empezado las auténticas carnicerías de sangre, que parece ser que les debe gustar mucho y les debe apetecer mucho. Pero bueno, centrémonos dentro de las mutilaciones de ganado y volvamos a retomar el fenómeno dentro de la terminología más objetiva. Es fácil encontrar en muchos de estos animales también una especie de sustancia verdosa, espesa, que rodea las heridas y que algunos testigos han dicho que tenía un olor muy fuerte y que el tacto de sus manos sobre este tipo de sustancia producía una sensación de irritabilidad que permanecía en las yemas de los dedos de los que se atrevían a tocar estas sustancias durante varias semanas. Es como una especie de sistema de cauterización o una especie de mecanismo por el que operan estas extracciones. Luego hay un dato añadido, como ya he dicho antes, el corte, la precisión del corte, pero también está la geometría del corte. Son cortes totalmente geométricos. Esto es un dato también que podría eliminar y que elimina directamente a algunos depredadores. Los depredadores no atacan geométricamente, no se llevan una pieza, la cortan en cuadraditos o en círculos, generalmente en círculos, y entonces se la comen, ¿no? Bueno, pues es fácil encontrar cómo estos animales han sufrido esta mutilación y dentro del corte que han recibido ha sido un corte geométrico. Hay más datos añadidos, como por ejemplo hay una predilección, y esto he hecho una pequeña mención antes, sobre determinados animales. Pero hay un animal que parece ser que a estos seres extraterrestres o a estos dioses no les gusta mucho. Y estoy hablando del... Perdón, me estoy quedando un poquito sin voz. Estoy hablando del porcino, del cerdo. El cerdo es un extraño animal, un animal en el cual muchas tribus de África y muchos países occidentales, pues es un animal muy rico que proporciona, bueno, pues nutrientes y del cual se aprovecha prácticamente todo para nuestro alimento. Pero aparentemente para el alimento de estos seres pues no le va bien el cerdo. Es muy difícil, para decir casi imposible, encontrar un cerdo o un animal porcino mutilado. Además, como ya he hecho antes una referencia a las religiones, me gustaría hacerla nuevamente. Es muy difícil encontrar una religión que adore al cerdo. Es más, es muy fácil encontrar una religión que rechaza alimentarse de cerdo y rechaza la figura del cerdo. Pero es muy fácil también encontrar una religión que adora el vacuno o el bovino. Curiosamente, los mismos animales que quieren, sobre los que se está haciendo estas extracciones y estas mutilaciones, y sobre los mismos animales en los que no se está haciendo este tipo de mutilaciones. ¿Casualidad? Pues no lo sé, pero podemos repasar algunas religiones. Así de memoria podría decir que el Islam, bueno, rechaza alimentarse de cerdo. La cultura hebrea también, el judaísmo rechaza el cerdo.
Otras culturas como el brahmanismo